con el estudio de la segunda carta de Juan, ¿no? Entonces, los que ya han estado en el estudio de la primera carta de Juan, se van a ubicar rápidamente. La segunda carta de Juan es el que le sigue, ¿no? No es que hayamos pasado de nivel, no se trata de eso, simplemente es por cuestión de orden, por cuestión de tiempo en el que Juan escribió esta carta, ¿no? No es que de pronto, ya pasamos primera de Juan, ahora llegamos a segunda y la otra semana a tercera de Juan. No es así, sino es por el tiempo con el que Juan escribió esta carta, ¿no? Esta es su segunda carta, ¿sí? Entonces vamos a meditar en ella. Mientras ustedes lo buscan, vamos a ver aquí, en esta carta, no está de más de recalcar quién es el autor de esta carta. El autor de esta carta es el apóstol Juan, el discípulo amado. No confundir con Juan el Bautista, ¿sí? Aunque este Juan, de quien estamos hablando hoy, de quien vamos a estudiar la carta, escribió el Evangelio de Juan, y en ese Evangelio él hace referencia a Juan el Bautista, pero el autor del Evangelio de Juan, ni de esta carta, no es Juan el Bautista, es Juan, el discípulo amado. Recordemos que Juan el Bautista murió, ¿no? En el Evangelio se narra en los Evangelios que Juan el Bautista, el primo de Jesús, como se le conoce, él murió. En cambio aquí Juan está escribiendo esta carta en el año 90, más o menos después de Cristo. O sea, después de que Cristo fue crucificado, aproximadamente 57 años después. Entonces, ese es el discípulo amado, ¿no? Quien está escribiendo esta carta. Él es autor de 5 libros en la Biblia, un evangelio que lleva su nombre, 3 cartas que llevan su nombre y el libro Apocalipsis. Él es el autor de estos 5 libros, muy usados por Dios, y cada libro tiene un propósito, decíamos. El evangelio de Juan dice es para creer en Jesucristo, esta carta es para tener seguridad en Jesús, y el Apocalipsis es para tener esperanza en Jesús. Entonces, qué hermoso poder, cómo es que Dios usó a Juan en su tiempo, ¿no? También recordemos que es uno de los últimos apóstoles, por no decirlo el último, que es sobreviviente de los apóstoles, ¿no? Para en el año en el que él está escribiendo esa carta. El lugar donde él escribe esta carta, dicen muchos estudiosos que probablemente él se encontraba en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso para aquel entonces había crecido, y recordemos que aquel entonces iglesia era en ciertos templos, pero también en las casas, ¿sí? La iglesia comenzó así, formándose en casas, y eso vemos mucho en las cartas de Pablo, cuando él se dirige a ciertas iglesias que se estaban realizando en la casa de tal, ¿no? Entonces, eso vemos desde la iglesia primitiva que ha sido así, de tal manera que no había un énfasis sobre el local. Entonces, Éfeso había crecido, la iglesia de Éfeso había crecido, donde Juan se dice que un tiempo él pastoreó también esta iglesia, pero desde este lugar él está escribiendo a otras iglesias, como la carta anterior que escribió a diversas iglesias, no especificó qué iglesia, y aquí también está escribiendo desde Éfeso. La fecha, como les digo, es aproximadamente en el año 90 después de Cristo, ya que la primera carta lo escribió en el año 85 a 90 también. O sea, no hay mucha diferencia en fecha, ¿no? Ya el Apocalipsis ya es por el año 95 aproximadamente. Todo es aproximado, recordemos, ¿sí? El propósito de esta carta, tú vas a ver en esta carta muchas frases, muchos pensamientos, muchos principios idénticos a la primera carta de Juan, idénticos. Es más, podríamos decir que esta carta tiene 13 versículos, 18 versículos, 8 versículos, prácticamente se repiten en cuanto a contenido, en cuanto al mensaje, ¿no? No quizás idénticamente, quizás de una manera, en otro orden o en otro sentido, pero hablan del mismo tema del cual nos habló la primera carta. Entonces, es un eco de la primera carta, ¿sí? Entonces, si hemos estudiado la primera carta, sabíamos que la primera carta nos hablaba sobre perseverar en la verdad, perseverar en la luz y no en las tinieblas, andar en amor y no en aborrecer al hermano, y sobre todo, Juan recalcaba y hacía defensa de quién es Jesucristo. Lo mismo va a hacer en esta carta. Va a poner hincapié, fundamentos claros en cómo debemos de seguir a Cristo, quien es la persona de la verdad, quien personifica al amor de Dios. Entonces, eso nos va a hablar esta carta. Y también
nos va a prevenir de los falsos maestros, tal como lo hizo en la primera carta. Entonces, es un eco de la primera carta, pero vamos a ver que aquí él le va a dar otro sentido, un poco más resumido y más específico, ¿sí? Por eso te digo, esta carta tiene un capítulo de 13 versículos, mientras que el otro tenía 5 capítulos, ¿no? Entonces, es una especie de resumen. Dice un comentarista bíblico, Adam Clarke, lo siguiente: esta epístola es más notable por el espíritu de amor cristiano que emana por cualquier otra cosa. Casi no contiene nada de que no se encuentre en la anterior. Dice, y de los 13 versículos hay 8 por lo menos que son en palabras o en sentimientos precisamente iguales a los de la primera epístola. ¿Te das cuenta? Es prácticamente idéntico a la primera. Ahora tú dirás, pero que de nuevo entonces voy a repetir la misma clase. Cuando un profesor repite la misma clase, no es tanto porque el alumno no lo haya entendido, sino es porque el profesor quiere que esto quede bien claro en la mente de los alumnos. Y en este caso, no, con eso no quiero decirte que yo sea el profesor, sino que cuando Dios permitió que se vuelva a escribir algo similar, es que para Él es muy importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Amén? Entonces, veámoslo así, ¿no? Para Él es muy importante. ¿Por qué? Va a hablar de la verdad y del amor, y va a hablar de Jesucristo. Hoy en día vivimos en un tiempo donde la verdad se ha vuelto relativa. Estamos en el tiempo del posmodernismo, como lo conocen algunos pensadores. El tiempo del posmodernismo, toda verdad lo ha llevado a una duda y todo lo ha vuelto relativo. Es decir, cuando tú hablas sobre si algo está mal, dices, para ti está mal, para mí no. Para los cristianos es pecado, para nosotros no. Para mí es un derecho. El aborto, para los cristianos retrógradas es pecado, para nosotros no. Depende cómo lo veas. Ese es el pensamiento que hoy en día, y en cada área, en cada esfera de nuestra vida, vas a ver de que se ha implantado este pensamiento de una verdad relativa. ¿Sí? Mientras que la Biblia es absoluta, bueno es bueno, malo es malo, blanco o negro, pecado o justicia, ¿no? Mientras que el mundo relativo al que vivimos hoy, la verdad, depende cómo lo vea la persona, ¿no? Se ha convertido en una verdad subjetiva, depende cómo yo lo interprete. Si a mi interpretación no está tan mal lo que yo te dije, por lo tanto, no estoy mal. ¿Te das cuenta de ese pensamiento? Ese pensamiento es el que está gobernando hoy en día el mundo. Y también gobernaba en el tiempo de Juan. Esa es la doctrina del error, que no quiere llegar a verdades absolutas. Otro que está distorsionado es el sentido del amor, del cual va a hablar Juan. Hoy en día hasta canciones de amor sobreabundan. Yo diría que hay miles de canciones sobre el amor. Todos dicen ser canciones del amor, pero vemos el contenido de esa canción no tiene nada que ver con el amor bíblico. Y nos damos cuenta que este mundo está en decadencia. En cuanto a Jesucristo, cada quien tiene su forma de ver quién es Jesucristo. Mientras que la Biblia nos muestra un solo Jesucristo, no hay otro. Y el Jesucristo que nos muestra la Biblia es el Jesucristo verdadero. Entonces, por eso que es importante que nosotros estudiemos esta carta, para tener bien claro qué es la verdad, qué es el amor y quién es Cristo. Y que estos dos primeros conceptos, si lo queremos decir, tienen significado solo en la persona de Cristo. Y nos vamos a dar cuenta que no es tanto un concepto, sino es la persona de Cristo. Entonces te invito a esta aventura de estudiar esta carta, que Dios mediante lo acabamos hoy. Hoy comenzamos y hoy lo acabamos. Comenzamos por el saludo. Entonces dice así, estamos ahí, verso 1, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Interesante. De pronto dices, pastor, que existía una carta escrita a una señora. Vamos a ver esos puntos, ¿sí? Comienza diciendo, aquí Juan comienza identificándose como el anciano. Ahora, uno dice, pero ¿cómo sabemos si es Juan, no? Porque por ahí es válido hacernos la pregunta. Recordemos que esto es un estudio bíblico, ¿no? No tanto es una prédica. Uno podría decir, ¿cómo sabemos que es Juan?
porque aquí dice el anciano. En otras cartas no nos hacemos tanto problema porque dice Santiago, siervo de Jesucristo, ¿no? O de pronto Judas, siervo de Jesucristo, o Pablo, apóstol de Jesucristo. Aquí dice el anciano. Hay varias evidencias. Uno es el contenido, tiene mucha similitud y usa muchos principios que encontramos en el Evangelio de Juan, en la primera carta de Juan y en la tercera y cuarta de Juan. Lo otro es que los padres de la iglesia, y cuando me refiero a los padres de la iglesia, me refiero a aquellos discípulos de los apóstoles que quedaron pastoreando las iglesias allá por el año 100, año 200 después de Cristo, no se hicieron problemas por reconocer que esta carta venía de Juan. O sea, ellos no tuvieron ningún inconveniente en dudar que esta carta era de Juan, de tal manera que ellos la validaron como la de Juan. O sea, no había dudas. Y lo mismo es por eso que ha sido considerada y la autoría se le da a Juan. Entonces, lo otro que pesa mucho es lo siguiente, que en cuanto a los seguidores de Cristo, para estos años, se sabe por evidencias históricas que el último sobreviviente era Juan, de todos los apóstoles. Todos los demás habían muerto en el martirio, a lo Esteban, como decimos, ¿no? Algunos crucificados, algunos apedreados, todos habían muerto de alguna manera. El único que muere por muerte natural fue Juan, y después de, más o menos ya en el año 100, fue el último sobreviviente porque escribe el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Entonces, cuando él se identifica como el anciano, claramente era el más anciano en el sentido de haber estado con Cristo, de haber sido uno de los apóstoles o uno de los discípulos de Cristo. Definitivamente él era el más anciano. Lo que de alguna otra manera diríamos nosotros hoy en día, ¿no? El más antiguo. Y aquí usa una palabra, anciano, una palabra que significa simplemente anciano. Mientras que nosotros vemos en cartas como de primera de Timoteo, cuando se habla sobre el anciano, se habla sobre el presbítero, cuando está hablando el pastor, ahí es otra palabra, ¿no? Presbíteros. Aquí está usando la palabra anciano de anciano, literal, un anciano natural. Entonces, hay muchas evidencias que definitivamente negar que esta carta es de Juan sería algo contradictorio, ¿no? Es Juan, ¿sí? Ya les dije, por el contenido, es Juan porque era el último de los apóstoles y de algunos naturalmente era el más antiguo, ¿no? Entonces, y tenía la autoridad para escribir una carta y exhortar a la iglesia, ¿no? Y recordemos que en la primera carta que él dijo que él había palpado, ¿a quién? A Jesús. Entonces, definitivamente es Juan, ¿no? Él es Juan el apóstol, ¿sí? Le escribe, dice, a la señora elegida y a sus hijos, ¿no? Y claramente aquí vemos, dice, a la señora elegida y a sus hijos. Entonces, se cree que normalmente Juan, cuando escribe esta carta, puede ser literalmente a una señora, lógicamente creyente, porque más adelante va a dar ciertas características de los hijos, creyentes, pero perteneciente a una de estas iglesias pequeñas que se habían formado alrededor de la ciudad de Éfeso. Recordemos, por eso les decía al inicio, que las iglesias se fundaban en las casas muchas veces. Era un grupo de creyentes, esa era la iglesia, otra evidencia, ¿no? Entonces, le escribe a una señora que de alguna otra manera probablemente haya dado su vivienda para que ahí funcione una iglesia, ¿no? Y a quien Juan le tiene mucho aprecio, mucho cariño, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y que incluso los hijos de esta señora estaban siendo ejemplos de obediencia, tal como lo vamos a ver también. Entonces, pero hay ciertos comentaristas que dicen que simplemente a manera de simbolismo, Juan pudo haber escrito a una iglesia que de alguna otra manera tenía ese seudónimo como la señora, ¿no? Porque funcionaba en la casa de ¿quién? De la señora, ¿no? Pero de que sí, aquí en esta carta vemos que está escribiendo a alguien en particular, ya sea una señora o ya sea a una iglesia que funcionaba en la casa de esta señora. A diferencia de la primera carta de Juan, que es una carta que se envió para muchas iglesias a los cuales Juan había visitado, ¿sí? No era algo específico, pero aquí sí es específico, ya sea para esta señora o para la iglesia que funcionó o que se congregaba en la casa de esta señora, ¿no? Entonces es interesante ver eso, pero ninguna de las dos posturas contradice el mensaje principal del Evangelio. Simplemente pues, decimos, si dice señora, bueno, era una señora, no tenemos por qué hacernos problemas, ¿no? Entonces,
Y si de pronto era una iglesia que funcionaba en la casa de una señora, se aplica para todos ellos, no hay ningún problema. Entonces, pero aquí da una característica a Juan, dice, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y aquí Juan da una característica, a quienes yo amo en la verdad. También, mira, dice, voy a leerlo completo, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, dice, sino también todos los que han conocido la verdad. Y cuando Juan dice, los que han conocido la verdad, o yo amo en la verdad, nosotros que ya hemos visto la primera carta de Juan, cuando se refiere a la verdad, ¿a quién se está refiriendo? Al Señor Jesucristo. Mismo Juan en los evangelios hace referencia con palabras del Señor Jesucristo, que Jesucristo dice, Él ser la verdad. Entonces, cuando dice aquí la verdad, se está refiriendo a la persona de Cristo. Anótalo en Juan 8, ¿sí? El capítulo 8 del 32 al 36, el Señor Jesús tuvo una conversación con los fariseos y les dijo esta frase que muchos quizás de ustedes les va a sonar. Le dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y de pronto los fariseos le dijo, ¿libres de qué? Si nosotros no hemos pecado, nosotros somos hijos de Abraham. Y más adelante Jesús les dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Te das cuenta de estos dos versículos? Si deseas lo puedes buscar. Juan 8:32 y Juan Evangelio y Juan 8:36. En el primero le dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú dirías la pregunta, total, ¿quién me hace libre? ¿La verdad o el Hijo? O los dos. La mejor conclusión a la que podemos llegar que Él es la verdad. Porque en otro pasaje dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, teniendo esto claro, podemos entender entonces lo que Juan está hablando en su carta. Cuando dice, yo amo en la verdad, lo que decimos, ¿no? Te amo en Cristo. Nosotros muchas veces usamos esa frase, ¿no? Te amo en el Señor, ¿no? Lo que Juan está diciendo a quienes yo amo en el Señor, en Cristo. Está identificándolos claramente que estas personas a quien él se está dirigiendo es un grupo de creyentes. Son creyentes esta señora y sus hijos, o la iglesia que está funcionando dentro de este hogar, son un grupo de creyentes. Por eso es que le dice, y no solo yo, dice, sino también todos los que han conocido la verdad, sino también todos los creyentes, todos los cristianos. Entonces ahí podemos entender esta frase, ¿no? Jesús en Juan 14:6, en el Evangelio Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, cuando dice amo en la verdad, se está diciendo los amo en Cristo, ¿sí? Y se está identificando como que somos hermanos. Está escribiendo a cristianos, sea a una señora y sus hijos, o sea a una congregación, son sus hermanos. Y Juan les dice, también todos los que han conocido la verdad, los amaban. Entonces, lo primero que Juan hace dos cosas, ¿no? Demuestra su amor hacia esta familia o hacia este grupo de creyentes, pero al mismo tiempo también hace una distinción de que está amando no a cualquier cristiano, no todo aquel que dice que es cristiano, porque más adelante va a ser una diferencia con los falsos cristianos. Pues aquí está dando un término estratégicamente hablando de la verdad, porque más adelante a los que no están en la verdad, pero dicen ser cristianos, los va a llamar engañadores. Entonces Juan aquí está haciendo de alguna otra manera, está mostrando su amor, pero al mismo tiempo está aclarando que le está escribiendo al verdadero creyente. ¿Me dejó entender? Entonces, qué interesante que Juan desde el saludo ya está haciendo esa afirmación, esa inferencia, ¿no? Te amo en la verdad, dice, que permanece, mira, verso 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Con esto Juan nos va a dar a entender que más adelante también se va a explicar que muchos se desviaron de la verdad. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros, a causa de Jesucristo que permanece en nosotros. Dice, y estará para siempre en nosotros. Está hablando de esta verdad que no cambia, de esta verdad que no hace que uno abandone a Cristo,
de esta verdad que no hace que uno tergiverse la verdad de Cristo. Entonces, está afirmando características de la verdad. Y qué interesante que Juan hace un énfasis aquí de que lo que los unía con los creyentes, lo que los unía con los creyentes a quienes él está dirigiendo esta carta, no era la buena química, no era de que de pronto tenían, se llevaban bien, ¿no? O no era que de pronto eran familia, sino lo que él está poniendo como énfasis que lo que los une es Jesucristo. Y que ese Jesucristo permanece en ellos. Porque hubo un grupo que renegó de Cristo, distorsionó la doctrina y se fueron, salieron de nosotros, lo llamó Juan en su primera carta. Y aquí también va a hablar de ellos. Entonces aquí en el verso 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre en nosotros. Qué interesante es ver eso, ¿no? Entonces, de comienzo vemos, mis hermanos, que lo que nos hace hermanos con cualquier otro grupo, por así decirlo, grupo de creyentes, es la verdad de Cristo. Es qué es lo que ellos creen de Cristo. Mis hermanos de Gamaliel yo les puedo llamar hermanos en Cristo, porque sé que creen en el mismo Señor en quien yo creo. Mis hermanos de Calvary Chapel yo les puedo llamar hermanos en Cristo, porque sé que creen en el mismo Cristo en quien yo creo. Pero de pronto, te digo, el testigo de Jehová dice ser creyente, dice también ser cristiano, por así decirlo, pero cree, así como la Biblia dice de Cristo, no, tergiversa la verdad de Cristo. Por lo tanto, no es tu hermano, ¿no? O sea, el mormón dice predicar de Cristo, dice creer en Cristo, pero tal como la Biblia lo muestra, no. Tienen un libro por encima de la Biblia. Por lo tanto, no es tu hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos une? La verdad de Cristo. Entonces, podemos estar, como les digo, ¿no? Podemos tener hermanos en Cristo en diferentes lugares, pero lo que nos une no es la forma de vestir, no es la forma de cantar, no es la forma de predicar, ni siquiera es la verdad de Cristo. Esa es doctrina básica, eso nos une, eso nos hace hermanos en Cristo. Y Juan hace esa distinción aquí. Y mira lo que dice el verso 3. Seguimos todavía con el saludo. Sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Qué interesante es este saludo. Normalmente Juan en su primera carta no hizo un saludo, pero aquí lo vemos hacer un saludo. Pero este saludo tiene mucho significado. Gracia, misericordia y paz. Era una forma de saludo, sí, en aquel entonces, donde se está recalcando tres cosas. Nos preguntaríamos, ¿qué es gracia? La palabra gracia es regalo inmerecido. Es un regalo que no mereces. Pero pastor, entonces, ¿qué es misericordia? Es muy parecido a la gracia. Pero misericordia es cuando no se te da lo que mereces. Si nosotros somos pecadores, ¿qué es lo que merecíamos? La paga del pecado es muerte, ¿no? Merecíamos castigo. ¿Y qué se nos dio? Perdón. ¿Me dejo entender? Entonces, gracia es regalo inmerecido. Se te da lo que no mereces. Misericordia es no se te da lo que mereces. Es decir, Dios no desató su ira contra ti. ¿Por qué? Pero todo esto se cumple en Cristo, definitivamente, no es en nuestras fuerzas. Y paz. Ahorita, hermano, termino esta idea nomás. ¿Y paz qué significa? Paz significaba que el pecado, dice, hizo una ruptura entre Dios y el hombre. Estábamos enemistados con Dios. Pero en Cristo, ¿qué sucedió? Hubo reconciliación, buenas relaciones con Dios. En ese sentido se entiende la paz. Ahora estamos en comunión con Dios. Ya no estamos enemistados con Dios, ya no estamos destituidos de su gloria. Y entonces este saludo habla mucho para el creyente. Hemos recibido un regalo inmerecido que es la salvación, se nos ha perdonado nuestros pecados y estamos en comunión con Dios. Todo esto funciona ¿en quién? En Cristo, el Hijo del Padre. Sí, hermano, díganos. Pastor, buenas noches con todos, hermanos. La misericordia, la benignidad tienen el mismo significado.
Claro, la benignidad tiene que ver más con lo bueno que Dios tiene para nosotros, ¿no? Él es benigno, ¿no? Siempre está dispuesto a bendecirnos, ¿no? Pero la misericordia netamente es cuando Dios retiene su ira por misericordia, ¿no? Retiene su castigo por misericordia para con nosotros, ¿no? No nos da lo que de pronto merecíamos, pero no porque Él de pronto levante el castigo, ¿no? Por levantar, sino porque definitivamente previo a eso hubo una justicia, una entrega, un sacrificio que es en Cristo, ¿no? Pero la benignidad muchas veces está más enfocado a todo lo que Dios nos da, lo bueno que Dios nos da, ¿no? Y todo lo que es de bendición, ¿no? O sea, más habla de esa área de Dios, ¿no? Que siempre nos va a bendecir, ¿no? Uh-huh. Es sinónimo muchas veces de misericordia, de gracia, pero hablando en el temas de salvación, ¿no? O sea, la benignidad podríamos decir que es algo mucho más general, ¿no? Dios es benigno. Dios es benigno, tanto así que no ha permitido que, no sé, ¿no? Que yo haya pasado algo terrible, por así decirlo, ¿no? Dios, qué benigno, ¿sí o no? Dios es benigno que me ha provisto el día de hoy un alimento, ¿no? Dios es benigno. Dios es benigno que me ha provisto salvación, también es benigno, pero la verdadera benignidad tiene mucho que ver más en términos generales, ¿no? Y la misericordia netamente en que nosotros merecíamos, ¿no? O sea, merecíamos algo, ¿sí? Benignidad, como dice Sofía ahí, es sinónimo de bondad muchas veces, ¿no? Bondadoso. Dios es bondadoso, definitivamente bondadoso, ¿no? Entonces, gracias, hermano Luis. Eh, pero viendo aquí el texto, entonces, Juan recalca tres cosas, ¿no? Gracia, Dios nos da un regalo inmerecido, que no merecemos, nadie se lo ganó, porque por gracia sois salvos, ¿no? Misericordia, nuestros pecados fueron perdonados, ¿sí? Por la misericordia de Dios. Y paz viene a ser que estamos en buena relación con Dios. Y yo te pregunto esto, mi hermano, los que ya de alguna otra manera conocemos un poco la palabra de Dios, ¿todo esto sucede en quién? En la salvación, en Cristo, ¿no? Fue por gracia, fue por misericordia, y ahora tenemos paz para con Dios. Y mira, dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, y aquí Juan une a ambos, dice, en verdad y en amor. Y nos pone algo interesante, ¿no? Dice, en verdad y en amor. Lo que está diciendo es de que este saludo, de alguna otra manera, resume la verdad y el amor en Cristo. Esto es verdad, necesitas saberlo, que así es, que solo en Jesús puede ocurrir esto. En nadie más. No hay otro nombre dado a los hombres en quien puedas encontrar tu gracia, misericordia y paz. Y esto fue hecho en amor, no en obligación, en el verdadero y puro amor. La Biblia dice que Dios es amor, ¿no? Dos conceptos que están muy ligados, ¿no? O sea, muy ligados, la verdad y el amor. Jesús dijo que él era la verdad. Dios dice, muestra su amor para con nosotros cuando envió a quién, a su Hijo amado. Entonces vemos que estas dos verdades, por así decirlo, valga la redundancia, se resumen en Cristo, ¿no? La verdad y el amor de Dios. Y Dios no miente. Eso ocurrió así y es así, ¿no? Entonces, Juan de comienzo nada más con su saludo está diciéndonos de qué es lo que va a hablar. Está diciéndole a sus oyentes de qué es lo que va a hablar y más adelante ahora va a sustentar esta verdad, ¿no? Va a sustentar esto. Y verso 4, mira, dice, vamos a ver cómo es andar en verdad, ¿no? O sea, cómo es andar en la verdad. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos, ¿qué dice? Andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. En esta carta, hasta este punto, si tú luego te dejo como tarea, hasta este versículo 4, vas a encontrar la palabra verdad 5 veces. Hasta este versículo 4. Acabamos de leer ya la palabra verdad 5 veces. Pero aquí le pone algo interesante. Dice, andando en la verdad. Y decíamos que cuando la Biblia habla de esta palabra de andar o caminar, se está refiriendo no a algo literal, sino está haciendo referencia a un estilo de vida. Dice, hubo un hombre, ¿no? Enoc, que caminó con Dios.
no es que de pronto andaba de la mano de Dios, ¿no? O sea, literal, sino que este hombre tenía una vida que agradaba a Dios, una vida de fe que agradaba a Dios. Hebreos dice, y Enoc que caminó con Dios por la fe, dice, agradó y caminó con Dios, y Dios no le permitió ver muerte, sino se lo llevó. Entonces, cuando vemos esta palabra andar o andando en la verdad, no es que de pronto estos amigos, los hijos de esta señora o los creyentes de esta iglesia andaban con un polo diciendo la verdad, ¿no? O sea, sino ellos tenían un estilo de vida que los caracterizaba, como dice, que podías ver a Cristo en sus vidas, ¿no? Era un estilo de vida real, no era algo armado, no era algo aparente, no era no era un pseudo cristianismo, no eran cristianos, eran realmente cristianos, ¿no? O sea, definitivamente, ¿no? Entonces, si de pronto, ¿no? Aquí hacen una encuesta, el Perú es un país cristiano. La pregunta sería, pero si analizamos un poquito más allá, ¿cuántos andan conforme a su palabra? ¿Cuántos andan en la verdad? Es ese grupo de millones que quizás dicen ser un país o una nación cristiana, de pronto se reduce. Porque una cosa es decir, sí, todos creemos en Dios, ¿no? Porque es bien difícil ver aquí en Perú que alguien diga, yo creo en Baal, ¿no? O yo creo en Buda, ¿no? O sea, es bien complicado, ¿no? O sea, tal vez hay, ¿no? Pero el que menos va a decir, somos un país cristiano. Pero andar en la verdad ya está hablando de un estilo de vida, que de pronto de taquito sacamos a muchas religiones, ¿no? O sea, de que definitivamente dicen ser cristianos, pero no lo son, porque no están andando en la verdad. Y nuevamente, cuando dice andar en la verdad, está refiriéndose lógicamente en Cristo, ¿no? Hace una alusión al estilo de vida de permanecer en Jesucristo, definitivamente. Juan ya en su primera carta, en 1 Juan 2:24, había dicho lo siguiente, ¿no? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Eso había dicho Juan. O sea, es una permanencia, ¿no? Es una relación, no es un creer intelectual andar en la verdad. Entonces, es una permanencia en Cristo. Y no solamente Cristo, sino según 1 Juan 2:24, es permanecer en el Hijo y en el Padre, de tal manera que los dos están bien ligados. Por eso que Jesús, cuando confronta a estos fariseos que te mencionaba hace un momento, les dijo, ¿cómo, si ustedes me tienen enfrente y me están negando, cómo pueden decir que son hijos de Abraham, hijos del Padre? ¿Cómo pueden decir que ustedes son hijos del Padre si ustedes me están negando, si me han visto a mí y no me reconocen, no me aceptan? ¿No? Por eso que le dijo, ustedes necesitan conocerme, porque el Hijo es el que les va a dar libertad, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, yo no puedo decir, yo creo en el Padre, pero no creo en el Hijo. O no puedo decir, creo en el Hijo, pero no creo en el Padre. Entonces, lo importante que es entender de que definitivamente el que está en el Hijo, está en el Padre, ¿no? Y con esto podemos desbaratar ese pensamiento del testigo de Jehová, ¿no? Donde no necesitas del Hijo para conocer al Padre. El Señor Jesús dijo que Él había dado a conocer a Dios, que a Dios nadie lo había visto jamás, pero que Él lo había dado a conocer. El libro de Hebreos dice que Él es la sustancia misma del Padre, ¿no? La sustancia misma de Dios. Entonces, hay mucha evidencia bíblica donde definitivamente están bien ligados, ¿no? No podemos separarlos. Entonces, qué interesante porque acá dice, mira, ve, en el verso 4 que estamos en la carta, dice, hijos, andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre, ¿no? Entonces, aquí, definitivamente, esa es la voluntad del Padre, que andemos en la verdad, que andemos en Jesucristo, porque Jesucristo lo ha dado a conocer. No podemos negar al Hijo. ¿Y por qué Juan pone mucho énfasis en el Hijo? Porque nuevamente volvemos al contexto. ¿Cuál es el contexto? Se habían creado ciertas corrientes, ciertos hermanos con tendencias, con influencias filosóficas de gnosticismo, de docetismo, estaban tergiversando ¿a quién? La verdad del Hijo. Estaban tergiversando quién era Jesucristo.
Y entonces eso es lo que está confrontando justamente Juan, y más adelante va a decir justamente para hacer distinción de ese pensamiento, ¿no? Por eso que pone mucho énfasis en el Hijo. Y si lo ponemos el énfasis en el Hijo, ¿qué en cuanto a nosotros, ¿no? Nosotros debemos ser igual, sí, ¿sabes por qué? Porque hoy en día lo que más atacan los falsos maestros, o sea, lo que más van a atacar o lo que más van a tratar de distorsionar es la verdad de Cristo. No tanto siquiera a Dios. O sea, no tanto a Dios, porque toda cultura como que tiene una idea de que hay un Dios. Sí, la mayoría de las naciones tienen una idea de quién es Dios, pero no saben cómo llegar a Dios. Yo te pregunto, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién te muestra al Padre? ¿Quién vino aquí para nosotros conocer al Padre? Es Jesucristo. Entonces, lo que el enemigo, al dañar la verdad de Cristo, al distorsionar la verdad de Cristo, lo que está haciendo es, de alguna otra manera, opacar la única forma de reconciliarnos con Dios. Cuando hablamos del Hijo, estamos hablando de nuestra redención, de nuestra salvación. Y eso es lo que más va a atacar el enemigo. El enemigo no está tan interesado en atacar tu economía, por cierto. Su mayor interés es mantener cegados al ser humano para que no vean al Hijo. Porque si no ven al Hijo, no ven al Padre. La gente vive creyendo que creen en Dios y le hacen sus rituales. Y hacen sus cosas, sus actos religiosos en la sierra, sus cruces, y dicen alabar a Dios. Incluso dicen alabar al mismo Dios de la Biblia que nosotros aquí creemos, pero a su manera. ¿Y qué es lo que han tergiversado? La verdad de Cristo. Lo mismo que ocurrió en los tiempos de Juan, pero a otro estilo, se da en nuestros tiempos. Entonces, qué importante es que permanezcamos en la verdad de Cristo, en que sepamos quién es Cristo, qué hizo Cristo, que Cristo fue 100% hombre y que Cristo es Dios. ¿No? Qué importante es reconocer y enseñar esto para poder identificar la falsa enseñanza. Porque si no tenemos esto claro, ¿cómo vamos a identificar la falsa enseñanza? ¿Cómo vamos a identificar la falsa doctrina? ¿Cómo nos vamos a marcar la diferencia frente a otras religiones? Hace un momento te hablaba de relativismo, ¿no? El relativismo dice, todas las religiones te llevan a Dios. Y otros dicen, sí, dicen. La Biblia dice que no, solo Cristo. Dime, Julio César. Tu audio, amigo, tu audio. Eso de nocticismo, no lo entendí bien. Así se pronuncia. No. G-N-O, gnosticismo. Ahí Sofía lo va a escribir. Okay. Ya. No entiendo nada, no entiendo. Ya. En los tiempos de Juan, a manera de chiquito de resumen, ¿no? En los tiempos de Juan, había una corriente del gnosticismo, ¿no? El gnosticismo estaba muy apegado, con mucha influencia de la filosofía griega. Tiene mucho que ver con el conocimiento, ¿no? Y esta corriente se había metido a la iglesia de tal manera que estaban tergiversando sobre Cristo. Una de las cosas que predicaba el gnosticismo de aquella época es de que lo espiritual es tan bueno y lo material todo es corruptible. Todo lo que tenga que ver con materia es corruptible, bajo esta filosofía, ¿no? Y que lo espiritual y lo material no se pueden juntar, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que el gnosticismo tenía como pensamiento, como principio. Entonces, ¿qué es lo que decían estos hombres que estaban dentro de la iglesia y estaban con este pensamiento? Decían, si es así, entonces Cristo no puede ser Dios hecho hombre, ¿me entiendes? No puede ser, porque el hombre es materia, es corruptible, y Dios, y ellos tenían un concepto de Dios, pues, ¿no? Pero un concepto de Dios como diversas culturas la tienen, decía, ¿no? Dios, que es totalmente puro espíritu, no puede encarnarse en un hombre. Por lo tanto, a lo mejor si Cristo, bien, no es Dios, y el que hemos visto aquí, Jesús, era un buen profeta, como muchos dicen, o al revés, ¿no? O sea, que este espíritu se ha aparecido como forma de humano, pero no era humano, era una especie de fantasma. Entonces,
Cualquiera de las dos opciones estaban tergiversando la verdad de Cristo. La Biblia nos dice, por eso es que Juan dice lo que hemos oído desde el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, haciendo referencia a Jesús, que en el principio estaba Cristo, ¿sí? Y Cristo era Dios, y más adelante en su evangelio dice, y el verbo se hizo carne, es decir, el verbo se hizo hombre, tal como lo dice Filipenses también, que se despojó de su gloria y vino aquí a la tierra para entregar su vida por ti y por mí. Entonces, ¿quiere el gnosticismo? Decía de que, bueno, ese Jesús histórico, como ustedes lo han conocido, para ustedes, pero nosotros que tenemos un conocimiento un poco más elevado, nosotros lo vamos a tratar de entender de otra manera, ¿no? Para nosotros es algo un poco más, ellos se creían un poco iluminados, ¿no? Como que solo ellos podían tener un conocimiento pleno de las cosas espirituales. De ahí vienen estos gnósticos, ¿no? Que buscaban encontrarle bajo su filosofía. Eso era en los tiempos de Juan. En nuestros tiempos se sigue, como te vuelvo a decir, tergiversando la verdad de Cristo, pero ya desde otra óptica, ¿no? Ya desde otro sentido. Por ejemplo, ¿no? De que Cristo fue un buen hombre, por ejemplo. O sea, de que Cristo fue un buen hombre no necesariamente es el Hijo de Dios. Conversa con un testigo de Jehová y se va a... Incluso han distorsionado su Biblia. ¿Para qué? Para decir de que Cristo es, bueno, es una especie de Dios, pero más chiquito, de menor grado, ¿no? No, bueno, o es un buen hombre, un buen profeta. Ha ido cambiando su concepto de Cristo. Ahora ya lo están conociendo, dice, bueno, es una especie de Dios, pero más chiquito. O sea, Dios Padre es otro. Cuando la Biblia nos dice que son uno, ¿entiendes? Entonces, por eso, ¿no? De aquel entonces, eso es lo que Juan contrarrestaba. Pero llevándole a una aplicación nuestra, lo que yo les decía, ¿no? La verdad de Cristo se está tergiversando de otras maneras. Tú vas a provincia, cada lugar, cada pueblo tiene su Cristo. Bueno, el Perú también tiene su Cristo morado, ¿no? Yo te pregunto, ¿pero ese Cristo morado está en la Biblia? No lo ves. Con esas características, ¿no? Pero ellos dicen que están en lo correcto. Por eso es que Juan aquí nos insta a permanecer realmente en el Cristo de la Biblia, en lo que la palabra de Dios dice. Amén. Pasamos entonces al siguiente punto. Y ahora Juan en el verso 5, mira lo que nos va a decir. Y ahora te ruego, dice, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como nosotros habéis oído desde el principio. ¿Te das cuenta que Juan está constantemente volviendo al principio? A que cuando comenzó la iglesia, ¿a quién predicaron los apóstoles? ¿A quién vemos predicando? A Esteban, a Pedro, a Juan, a Pablo, a Jesucristo resucitado, a Jesucristo hombre que entregó su vida en una cruz y que resucitó al tercer día. Lo vemos predicando a ellos. Entonces Juan, cuando dice como el principio, básicamente está volviendo diciendo, hey, recuerden quién era Cristo para nosotros, o quién es Cristo, las primeras enseñanzas. Por eso que el libro de Hechos, los que estamos estudiando Hechos 2:42 dice, y perseveraba en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. Y siempre yo pongo el énfasis, ¿pero qué enseñaban los apóstoles? Lo que Cristo les dijo en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos enseñándoles lo que ya les he mandado, ¿no? O sea, y así encontramos muchas palabras en los evangelios donde Jesús le dice, ustedes van a enseñar esto que les estoy enseñando. Esa es la enseñanza del principio, que Él era el Hijo de Dios. Y Juan está haciendo justamente acá defensa de eso, ¿no? Está diciendo, tal como los mandamientos del principio, tal como se nos enseñó, tal como hemos aprendido de los apóstoles, está haciendo mucho énfasis en eso. Pero ¿tiene la autoridad para hacerlo? Definitivamente tiene la autoridad, porque era el último sobreviviente, ¿no? El último de los discípulos vivos. Tenía toda la autoridad, pero me encanta, como un paréntesis a este estudio, me encanta ver su humildad. Dice, ahora te ruego. Vemos aquí a este Juan de amor, ¿no? El discípulo amado. No lo vemos diciendo te mando. ¿Pudo haberlo dicho? Definitivamente pudo haberlo dicho y no estaría mal.
Pero vemos estas palabras donde dice, te ruego, ¿no? Qué interesante, porque habla de un siervo realmente que ha entendido el amor de Dios, ¿no? Ha entendido de dónde lo ha sacado Dios. Este Juan, que en algún momento en los evangelios lo vemos como uno de los que quería estar a la derecha de Jesucristo, ¿no? O sea, quería ser uno de los mayores, ¿no? Junto a su hermano Jacobo, estaban ahí en la lucha. Vemos cómo que hasta este punto él ha madurado y ha visto cómo Dios ha preservado su vida y cómo es que con qué amor que él insta a los creyentes a volver a sus comienzos, a volver a sus bases fundamentales con un te ruego, ¿no? Qué importante es que nosotros también de alguna otra manera fijemos ese ejemplo en Juan, ¿no? Cuando exhortamos o animamos a alguien, ¿no? O sea, no siempre hacerlo desde una postura de autoridad. El decir te ruego no te quita autoridad, muy por lo contrario, refleja tu humildad. Amén. Nunca lo veamos como que, oh, qué falta de autoridad, sino muy por lo contrario. Yo creo que Juan, como el anciano, como el último de los apóstoles, estaba seguro de quién era él y no dudaba, tanto así que no dudó en decir te ruego. Pero aquel que duda de su autoridad muchas veces va a aferrarse a eso, ¿no? Te mando porque yo lo digo, ¿no? Para hacer ver su autoridad, ¿no? Una autoridad que muchas veces quizás lo ha perdido, ¿no? Por eso que vemos aquí la confianza que tiene Juan en sus palabras, ¿no? Dice, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, dice, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Está apelando nuevamente a algo que ya les había enseñado en su primera carta, a algo que estaba muy especificado en el Evangelio mismo de amarnos unos a otros, a un mandamiento que el mismo Señor Jesucristo en Mateo 22 dijo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Algo que él lo había dicho ya en su primera carta, en el capítulo 2, 7 y 8, dice que el que ha nacido de nuevo ama a su prójimo, ¿no? Está haciendo referencia a algo que ellos ya conocían, pero también está haciendo referencia, en mismos Levíticos vemos que Dios había dicho que haya un amor entre el prójimo. Y luego lo buscas, Levítico 19, verso 18. Entonces está hablando de verdades que nacen en el corazón de Dios, ¿no? Y ese es un mandamiento no nuevo, dice, es un mandamiento que ustedes ya lo conocen, el amarse unos a otros. Y dice más adelante en el verso 6, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es su mandamiento, que andemos en el amor. Nuevamente, cuando dice que andemos, nuevamente vemos de que no está hablando de un acto, está hablando de un estilo de vida, ¿no? Esto puede coger muchas ramas, ¿no? De qué manera amar al prójimo, ¿no? Puede traer muchas ramas, ¿no? Pero lo que te está diciendo Juan y te está animando y está rogando a esta iglesia a que busquen a tener ese estilo de vida. ¿Sabes por qué? Por dos finalidades. Porque es un mandamiento de Dios definitivamente y que va a ser de bendición para el cuerpo de Cristo definitivamente, pero también sabes también por qué, porque esto los iba a distinguir de los falsos. La verdad, el ser íntegros, el ser veraces, transparentes, creyentes genuinos y el verdadero amor al prójimo distingue a un trigo de una cizaña, porque la verdad se vuelve práctico en el amor práctico. El amor viene a ser un reflejo del fruto que la verdad está haciendo en tu vida. Y el trigo tiene fruto, la cizaña no. Esto te distingue de un pseudo cristiano o de un cristino. El cristino va a estar en el error. Por tanto, no puede dar frutos dignos de arrepentimiento. Jesús lo dijo de otra manera, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y los que estamos en la verdadera vid, definitivamente tenemos que reflejar esa vid de amor, ¿no? De amor de Jesucristo. Y tenemos que reflejarlo en nuestros actos prácticos, ¿no? Entonces Juan lo que está diciendo es simplemente permanezcan en eso, ¿no? Permanezcan en Cristo, permanezcan con ese estilo de vida de verdad, de integridad y también de verdadero amor al prójimo, ¿no? Y termina diciéndoles ese verso, con vosotros habéis oído desde el principio. Le está diciendo, ustedes ya conocen, le está diciendo, ustedes ya conocen. Y esta noche yo creo que el Señor también nos dice a nosotros algo, ustedes ya lo saben. ¿Para qué darle más vueltas en conceptos si saben que
debemos estar en la verdad y que amando al prójimo. O sea, es algo que ya conocemos, no es nuevo, pero es bueno recordarlo y vivirlo. Amén. Y ahora en el verso 7, después de haber hablado de la verdad, después de haber hablado del amor, va a hablar la advertencia en los falsos maestros. La advertencia en los falsos maestros. Y mira cómo les advierte, verso 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Distinto a un cristiano que permanece en la verdad, ¿sí o no? Porque engañador aquí tiene un sentido de impostor, de un aparente cristiano, de una persona que aparentemente está en la verdad, pero no está. No es totalmente lo contrario, ¿no? No es que de pronto, le decíamos la vez pasada, ¿no? Vista de negro y no sé, ¿no? Y tenga cadenas y de pronto decimos, eso es del diablo. Decimos, no, 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 no. Es alguien que aparentemente quizás incluso es más amable que tú, no sé, o que yo, ¿no? O sea, definitivamente, pero dice que es un engañador. Porque su intención no solamente es contradecir, su intención es engañar. ¿Me dejo entender? No se va a mostrar como abiertamente un antibíblico, definitivamente no. No va a andar con una calavera acá en el polo, no necesariamente, sino va a aparentar cristianismo, porque su función es engañar. Y Juan dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Yo te digo, seguimos en ese mundo, ¿sí? Seguimos en ese mismo mundo gobernado, que es gobernado por el príncipe de las tinieblas, del cual Juan hizo referencia en su primera carta. Seguimos en ese mundo. Entonces la pregunta sería, ¿aún hay engañadores hoy en día? Definitivamente que sí. Es algo real, es algo que el creyente necesita tenerlo claro. O sea, es algo que el creyente tiene que salir de su burbuja y entender de que hay falsos maestros, que hay engañadores en este mundo, que van a usar quizás la misma Biblia, la misma traducción, la misma Reina Valera, quizás incluso hasta que van a llegar a usar un púlpito, pero son engañadores. Entonces, tenemos que ser claros en eso, no podemos decir, oh, no, solamente el musulmán es el engañador, ¿no? El musulmán, o sea, pues, abiertamente no cree en Cristo, pero el engañador dice creer en Cristo. Pero ten cuidado, ¿en qué Cristo? ¿En el Cristo que nos muestra la Biblia o en su propio Cristo? Dice que no confiesan, mira, y acá está el distintivo, ¿eh? Dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Se acuerdan que hace un momento les hacía énfasis? Eso es lo que estos hombres de aquel entonces les costaba, más que les costaba, no aceptaban que Cristo había venido en carne. Dice, que no confiesan. Es decir, en otro pasaje dijo, pero el que confiesa que Cristo ha venido en carne, en su primera carta, que Cristo ha venido en carne, ese es nacido de Dios. Ese es un cristiano. Y aquí lo está diciendo de otra manera. El que no confiesa que Cristo ha venido en carne, que Cristo ha pagado por tus pecados, por mis pecados, que Cristo ha entregado su vida en una cruz, que el verbo se ha hecho carne, ese que no confiesa eso, definitivamente, ese es un engañador, ¿no? Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y es interesante cuando dice es el engañador y el anticristo, uno dice, es el anticristo como tal, entonces hay un montón de anticristos, ¿no? Tenemos que ver esto, relacionarlo mucho con las demás cartas. En Tesalonicenses habla del anticristo, Apocalipsis habla del anticristo, mismo Primera de Juan también habló de los anticristos, Mateo 24 habla de los anticristos o del anticristo. Tenemos que entenderlo de que dice de que está operando el espíritu del anticristo, pero el anticristo como tal manifestado, eso se va a manifestar más adelante. Todo apunta a ello, va a ser un personaje que abiertamente va a tener una rebeldía contra Dios y va a tratar de quitarle el lugar a Cristo y se va a mostrar a la humanidad. Eso habla Tesalonicenses y Apocalipsis. Pero también dice que el espíritu del anticristo está operando hoy en día desde los tiempos postreros, desde los tiempos de Hechos, desde que Jesucristo se fue, y estamos en el tiempo de la iglesia, está operando. Entonces, es bueno, en algún momento vamos a estudiar Tesalonicenses, habla de que ese está en operación. Entonces, todo aquel que hace esto contrario a Cristo, tergiversa la verdad de Cristo, está colaborando para la manifestación de este falso Cristo, de este anticristo. Entonces, te decía, alguien que tiene el espíritu del anticristo no necesariamente es como Hollywood nos los ha contado, ¿no?
no necesariamente es algo que tiene cola, o sea, tiene cachos, cola, o es un hombre rudo, malvado, no necesariamente alguien que trabaja para este espíritu del anticristo es así, sino muchas veces te decía que incluso va a tener una Biblia en mano, muchas veces va a usar un púlpito, porque lo que trata es engañar. Esta palabra engañador significa impostor. En otros pasajes dice tiene apariencia de piedad. Es un sobreamoroso. Qué amable que es el hermanito. Ten cuidado. Puede ser muy amable, pero si está enseñando una doctrina errada en cuanto a Jesucristo, definitivamente su amabilidad no te va a ayudar, ¿no? O sea, es una cizaña, ¿no? La cizaña es idéntico al trigo, igualito, pero pura paja. Ten cuidado, ¿no? Y a veces, cuando el creyente no está maduro, no está bien parado en la verdad, nuevamente, rápidamente nos dejamos llevar por lo que vemos o por lo que oímos, ¿no? Por lo que nos gusta escuchar muchas veces, ¿no? Puede estar predicando quizás de prosperidad y que mi familia va a ser exitosa y wow, yo abrazo, pero evaluemos un poco más allá, ¿no? Su doctrina, su... Entonces, es interesante ver, en algún momento estudiaremos eso, pero por lo general se caracterizan por distorsionar la verdad, ¿sí? No necesariamente por contradecirla, sino por distorsionarla, ligeramente a su antojo, ¿no? Entonces, esas son características de este anticristo, ¿no? Y a veces tienen una apariencia, dice, de piedad, ¿no? O sea, son muy piadosos muchas veces, o una apariencia, diríamos, de espiritualidad, ¿no? De pronto tú lo ves y dices, wow, ¿no? O sea, qué espiritual que es por la forma como habla quizás, por la forma como canta quizás, o como viste también, ¿no? A veces nos podemos dejar de llevar por la vestimenta, ¿no? Por cómo viste y decir, wow, qué espiritual que es, pero tengamos cuidado, ninguno de esos criterios vemos en la Biblia para considerar si alguien es un mensajero del Dios verdadero o alguien es un mensajero de este espíritu anticristo, ¿no? Ninguna de esas características nos van a ayudar mucho, ¿no? De pronto, no sé si te ha pasado, pero en algún momento has prejuzgado a una persona que de pronto era un siervo de Dios y lo has prejuzgado quizás porque de pronto lo viste en chor, ¿no? Y como que uno dice, ¿será? ¿No? O sea, a veces pasa, ¿no? Entonces yo les digo porque en algún momento he pasado por eso, ¿no? Y a veces uno como que a la ligera vemos, nos dejamos llevar por la apariencia, ¿no? Y de pronto, más que la apariencia, tiene mucho que ver ¿qué? La fe, ¿no? Lo que dice la palabra. ¿Amén? Amén. Doctor, Sí, ese varón que te dijo cuando estabas en Chore en tu internet, te dijo que un cristiano no puede estar en Chore, siempre me acuerdo. sí, sí. Era Tienes razón, me he hermoso. hecho acordar, ¿no? Hermano, se refiere a hace años, 2009, más o menos, el año 2009. Y era creyente, no era pastor, servía en una iglesia, pero de pronto me vio en Chor y Bermuda, ¿no? Y ahí, y me mandó, un poco más me mandaba al infierno, ¿no? Pero tuvo misericordia, al menos, ¿no? Me dijo, o sea, un siervo de Dios va a estar en Chor, eso es pecado. Y me dio así en su forma de pensar, ¿no? Entonces, lógicamente, bueno, 2 veces creo lo refuté con la palabra y después ya tu forma de pensar, pero bueno, es tu convicción, ¿no? Ya, pero vemos de que muchas veces esto habla de una realidad en nuestra cultura, ¿no? ¿Cuántas personas a veces nos dejamos llevar por la apariencia, ¿no? Puede suceder al revés, ¿no? Y de pronto está bien vestido y termina siendo, como decimos, con cachos y con colas, ¿no? Y nunca lo vimos. Y puede ser al revés, o sea, por eso qué interesante es conocer realmente la palabra, los frutos. Doctor, y en verdad con ese tema hay que tomar mucho cuidado ¿No? porque las personas que supuestamente conocen hacen que por ese tipo de pensamientos personas se puedan apartar del camino. Yo gracias a Dios, logré, bueno, Dios ganó a mis hermanas y a mi madre, estuvieron congregando hace algunos años, y por ese tema de que, bueno, mi hermana, Marina, es no de andar en falda, o sea, no, un poco, realmente anda en buzo o en jean.
por ese tema le prohibieron que ella podía congregar. O sea, no es que le prohibieron, pero le ponían tanto y era nueva, entonces como que se sentía atacada y decidió no ir. Al comienzo dejó de ir una vez, después ya 2 veces y a total que se enfrió. Hoy día ya no congrega más, ¿no? Tiene mucho cuidado con eso. Sí, pues, si bien es cierto, ¿no? O sea, tiene que ver con el tema que estamos hablando definitivamente. Si por situaciones como esas hay personas que se alejan, como dice usted, pero más grave es todavía cuando de pronto estamos en un lugar y creemos que es el correcto y no solamente tienen una doctrina tergiversada en cuanto a la ropa, por ejemplo, sino en cuanto a la misma persona de Cristo, ¿no? Entonces, ahí ya es un tema un poco más delicado todavía porque tiene mucho que ver con el tema de salvación, ¿no? Donde te dicen, por ejemplo, de que si tú no ofrendas o no diezmas, no eres salvo, por ejemplo. Y ya la cosa va más allá, ¿no? Definitivamente están tocando la verdad de Cristo, porque solo Cristo salva, ¿no? Pero si no, hermanito, como no estás guardando el día sábado, entonces no eres salvo. Wow, o sea, esta es una doctrina que está alterando, tergiversando la doctrina básica fundamental, ¿no? Pero eso no significa decir, entonces yo solamente estoy equivocado en algunas cositas. No, 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 no. O sea, definitivamente debemos de tratar siempre de estar ligados a la palabra en todo sentido, ¿no? Porque así no esté directamente alterando la doctrina de Cristo, como dice el hermano Luis hace un momento, tener ideas equivocadas o poner mis conceptos en cuanto a ropa, todo por encima de lo que dice la Biblia, puede hacer que muchos se alejen también, ¿no? O sea, como sucedió en el caso de su familia que está mencionando, ¿no? Pero qué delicado es ver esto, ¿no? Pero mira cómo... Julio César. Sí, pastor. Tengo una vecina que también yo le estaba, ¿no?, conversando así de la palabra, pero ella me dijo que no creía en nadie, en ningún evangélico, en nada, porque no creía en lo que le predicaban, porque ella asistía a una iglesia de un familiar de ellos, creo que es una iglesia como que, movimiento misionero, creo, algo por ahí. Yeah. Pero el detalle es que decían que, no, ella fue al estadio y todo eso, decían que iban a venir pastores de otras partes, iba a haber sanidad, dice que la gente traía a sus enfermos y al final regresaban igual, hasta peor, creo. Y por entrar cobraban dinero, mucho dinero, o por un espacio, por un pedacito de cartoncito que les daban para que se sienten. También les cobraban, incluso la gente venía, daba en dólares, y debido a esas cosas, mi vecina se da cuenta, ¿no? Que ella no quiere saber absolutamente nada de eso, porque o sea, hacían eso, pues. Y como dice acá en el verso 7, ¿no? Porque muchos engañadores han salido, dice, por el mundo, que no confiesan, dice, que Jesucristo ha venido en carne, o sea, pero diciendo en otra forma, ¿no? Claro que no todo completo, como dice acá en el verso, ¿no? Así es. Si bien es cierto, ¿no? O sea, estos engañadores que han salido por el mundo hoy están vigentes, y Juan está hablando aquí específicamente de los que distorsionaban la verdad de Cristo, pero eso no significa que estos engañadores van a distorsionar muchas otras cosas más de la palabra de Dios, ¿no? O sea, tengamos cuidado, pues decía, ¿no? Cuando yo no tengo ningún problema en decir que Cristo sana, definitivamente Cristo sana, pero decir que Cristo sana porque le das una ofrenda, ya estoy tergiversando el evangelio. Decir que Cristo sana porque de pronto el apóstol va a orar por ti, ya estoy tergiversando el evangelio, porque eso no está en la palabra de Dios. Cristo sana conforme su voluntad. Amén. Y a veces lo hará y a veces no lo hará. Es su voluntad. Debemos de pedírselo como Pablo. Hasta que Pablo un momento dijo, Dios le dijo, bástate mi gracia, y eso fue su respuesta para con Pablo. Entonces, nosotros debemos creer que Cristo sana, pero no agregarle, ¿no? O sea, al agregarle, estamos, muchos, como dicen, ¿no? Nos van a ver como que, oye, no me dijiste que si te ofrendaba, Cristo me iba a sanar, y no me sanó, estafa, ¿no? Y piedra de tropiezo. Sí, Sofía. Ya, yo quería contar algo acerca de la sanidad que estaban hablando. Perdón. Y era de que, por ejemplo, en la iglesia, yo tengo un tío que es pastor, invitó a un predicador para que pueda compartir la palabra, todo,
Y el predicador dijo de que si habían personas enfermas en la iglesia que puedan acercarse para que él pueda orar al Señor y que puedan ser sanados. Y pasaron un montón de gente. Y sanó, y nosotros incluso había un señor que tenía la pierna más pequeña que la otra, se sentó todo y delante de todos el predicador oró, le jaló la pierna y creció y todos nos quedamos pues sorprendidos, ¿no? Y yo tengo un problema, yo nací con una vista mala, entonces actualmente, por ejemplo, yo no puedo ver prácticamente con un ojo, entonces yo dije, wow, si a todo el mundo le sana, entonces yo también quiero que me sane mi ojo, pues no, yo quiero ser como que, cuando era pequeña pensaba así, ¿no? Como que yo era normal, ¿no? Entonces yo dije, yo también quiero ser normal, yo también quiero ser normal. Entonces salí al frente y empecé a orar y le dije, Señor, yo quiero ser normal, yo quiero tener dos ojos como todos. Y el predicador oró por mí. Pero yo abrí los ojos y igual seguía viendo con una sola vista, pues, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasó? Y sanó a todas las personas que se habían acercado, menos a mí. Y yo después llorando, en mi inocencia, yo me acerco donde mi tío y le digo, tío, yo soy tu sobrina, soy sobrina del pastor. ¿Por qué el predicador que tú lo has invitado, por qué no me ha sanado a mí? Porque yo soy la única que no me ha sanado, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Yo debería tener preferencia. Pero ahí el predicador nos comentó algo, ¿no? Porque mi tío también le fue a preguntar. El predicador le dijo, ¿no? Dios sana como a él le plazca, como a él le place. A quien a él le place, él lo sana. Me dijo, por algo Dios no ha permitido que tú seas sanada, me dice. Y todos han sido sanados, y por algo tú no. Yo no lo entendí. y justo almorzamos con él todo, y almorcé renegando, pues no, comiendo, renegando, diciendo, no, pero ¿por qué a mí no? Si yo también amo a Dios, ¿no? Pero a Dios hace lo que a él se le da la gana. Así de sencillo. Él va a sanar a quien a él le place. Así sea alguien que inclusive no se ha convertido, si Dios quiere sanarlo, lo va a sanar. Y si de repente alguien, y he escuchado varios predicadores, ¿no? Que dicen, oye, tú eres un hijo del Señor, una hija del Señor, tú deberías estar sana porque tenemos un Dios sanador y todo lo demás. Sí, pero recordemos que también Pablo incluso murió con una enfermedad. Entonces, Timoteo estaba enfermo siendo pastor. Entonces, la sanidad no tiene nada que ver con nuestra salvación ni nada. Y da pena, ¿no? Cuando algunas personas lucran con la fe, con la emoción, con la necesidad de las personas. Y lamentablemente esa gente, pues no, pedir a Dios por misericordia hacia ellos, nada más. Gracias, Sofía. Definitivamente, la Biblia nos muestra un Dios sanador, Dios que sana, y también nos muestra un Dios soberano. ¿Amén? Entonces, Sofía lo dijo de otra manera, ¿no? Dios hace lo que a él le plazca, lo que le da la gana, pero ese es un atributo de Dios, él es soberano, ¿no? Entonces, ese es el término bíblico, ¿ya? Soberano. Entonces, pero Dios es un Dios que sana, amén. O sea, no olvidemos eso, ¿no? Entonces, continuemos. Pero mira qué interesante es Juan, porque esto nos ha ayudado a ver al exterior, ¿no? El que menos ha contado una experiencia y como que nos decimos, uy, los falsos maestros y todo eso. Pero mira lo que hace Juan en el verso 8. Dice, mirad por vosotros mismos. O sea, eso me impacta de Juan, ¿no? Después de habernos hablado de los falsos maestros, de los engañadores que están en este mundo, está como el virus del COVID, hay un montón, lo que fuese, pero mira lo que dice Juan, verso 8, mirad por vosotros mismos. Somos responsables. Cuando vemos esto, cuando vemos esta enseñanza, no solamente veamos lo que está sucediendo afuera, mira también hacia tu iglesia, hacia nosotros. Estemos alerta dentro de nosotros. Examinemos nuestro corazón. O sea, esa es la aplicación, ¿no? Porque muchas veces cuando a veces uno ha estudiado la carta de Juan o ha estudiado también Judas, que en algún momento hemos estudiado, como que nos recarga, como que de pronto ahora vamos a ser cazadores de falsos maestros, ¿no? Como que, así como el cazafantasma, y ahora voy a ser un caza anticristo, ¿no? No es tanto ese el énfasis, ¿no? El propósito no es eso, que te conviertas en un identificador de falsos maestros, sino dice, mirad por vosotros mismos. Algo que debe ser una constante en los verdaderos creyentes, siempre estar autoanalizándonos, ¿no? Autoexaminando nuestro corazón, si de pronto se está distorsionando de la verdad,
si de pronto el amor genuino no está fluyendo, si de pronto dentro de nuestra iglesia se está levantando un pensamiento o una enseñanza diferente al de la Biblia, ¿no? O sea, habla de que debemos de velar por nosotros también, o sea, por nuestra familia, por nuestra iglesia, ¿no? Y ahí viene la responsabilidad, porque a veces, y eso también se aplica a un pastor, definitivamente, ¿no? A veces el pastor puede estar con la mirada afuera de que ningún lobo se meta a la congregación cuando el lobo ya está dentro, a lo mejor, ¿no? Entonces, qué interesante siempre estar alerta de lo que está sucediendo dentro de la familia cristiana, ¿no? Dentro de nosotros. Entonces, estar alerta, ¿no? Si tengo una duda y de pronto un hermano prestó oídos a alguien que de pronto le metió una falsa enseñanza, estar alertas y este hermano quizás lo está compartiendo a más hermanos, estar alertas y decir, oye, me parece que esto no está en la Biblia, ¿no? Y llevarlo siempre a sacarlo, ¿no? No en el hecho de rajar de alguien, sino en el hecho de decir, aclaremos esto según la Biblia, o ir a donde el pastor, decir, pastor, está sucediendo esto. O de pronto, en mi mismo pastor, ¿no? El pastor Anderson, tú identificas algo que está enseñando, que de pronto el Espíritu Santo te dice, te da ese discernimiento de decir, eso que está enseñando no va de acuerdo a mi palabra, estar alertas entre nosotros mismos. Por eso Juan dice, mirad por vosotros mismos. O sea, no tanto nos vuelve un casanticristos, ¿no? Afuera, están en el mundo, sí, pero muchas veces ya puede estar dentro de la iglesia. Y tengamos cuidado, que esos pensamientos no se medan. Eso habla de tener cuidado por la iglesia, ¿no? De tener cuidado por las ovejas. Es una buena atención, una llamada de atención a todos los que de alguna u otra manera les toca liderar una iglesia, ¿no? Velar por una iglesia. Por tu familia, ¿no? De pronto tú estás bien bacán en el Zoom, todo, pero hay un miembro de tu familia que de pronto está escuchando esto, ¿no? O un miembro de tu familia que de pronto está recibiendo a los testigos de Jehová y está dejándose llenar por su doctrina errada. Entonces, más que estar mirando a los de afuera, mirad por vosotros mismos, ¿no? Mira lo que dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Es decir, para no perdáis el fruto de vuestro trabajo significa de que Pablo comenzó alabando a los hijos de esta señora, o a los hijos espirituales de esta iglesia, como querramos verlo. Pero Pablo comenzó alabando diciendo que ellos habían permanecido en la verdad, ¿se acuerdan? Comenzó alabando eso, ¿no? Aclarando que ellos habían permanecido en la verdad y que él también los amaba en la verdad y que todos permanecían en la verdad. Eso les había dicho Juan, pero acá le está diciendo, pero tengan constantemente, autoexamínense para que no se pierda el fruto de vuestro trabajo. Recordemos, no está hablando de salvación. El galardón, la salvación nunca es un galardón, la salvación es gracia, ¿sí? No vayamos a pensar, uy, va a perder su salvación. No, no está hablando de salvación. Está hablando de un galardón. Está hablando del fruto de nuestro trabajo. ¿Por qué? La Biblia, en algún momento vamos a estudiar Corintios, habla de que hay galardones. Apocalipsis dice que hay coronas. Hay la corona de la justicia, la corona incorruptible, la corona de la vida. Hay coronas que es ofrecida para el cristiano. Y va a llegar un momento al cual se le conoce como el tribunal de Cristo, donde ahí no se va a juzgar quién va al infierno, quién va al cielo. No, en el tribunal de Cristo lo que va a suceder, ¿sabes qué es? La premiación de los siervos de Dios. En algún momento vamos a hacer un estudio detallado de esto, pero les adelanto, va a haber una premiación de todos los siervos de Dios, de todo creyente, donde se te van a dar coronas por tu fidelidad, por tu amor al prójimo, por cómo es que has declarado la verdad en medio de un mundo de mentira. Va a haber una premiación de parte de Dios. Pero es una premiación de coronas, como decía Pablo, no corruptibles como aquí, sino coronas incorruptibles. Coronas que vienen del Señor. Vas a ser premiado. Y por eso que en Mateo 6, 19, si no me equivoco, Jesús dijo, ¿no? No hagáis tesoros aquí en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo, ¿no? Acumula tesoros en el cielo. Va a haber un momento de premiación. Por eso te digo, no está hablando de salvación, pero va a haber un tiempo de premiación. Pero al final todas esas tus coronas que se te entregan lo vas a llevar a los pies de Cristo, de tu Señor. Entonces, en ese sentido, cuando entra una falsa enseñanza, puede dañar tu ministerio, puede dañar tu servicio a Dios, puede dañar como que si tú le sirves más a Dios, Dios te va a bendecir más y le comienzas a servir por interés. Y estás dañando tu verdadera corona que se te espera.
ayer hablábamos en tiempo devocional sobre la oración, ¿no? De que toda oración trae una recompensa. La oración fingida trae el aplauso de las personas. La oración sincera al Señor trae, dice, recompensa de parte del Señor en público. El Señor es un Dios de regalos, como la salvación, pero también de recompensas. No acumules tesoros aquí en la tierra. No acumules aplausos aquí en la tierra. Como Esteban, acumuló aplausos, no, pedrones, ¿no? Pero definitivamente su mirada estaba allá arriba. Entonces, cuando aquí Juan hace esa exhortación, dice, miren por vosotros mismos, asegúrense de ustedes, de que todo esto no se esté, de que no estés viviendo en engaño, de que la falta de amor no esté impregnada en tu vida, de que siempre estés aferrado a la verdad. Asegúrate de eso, para que no pierdas el fruto de tu trabajo, de lo que vienes haciendo bien. Entonces, lo mismo nos dice hoy a nosotros, ¿no? Aseguremos de nosotros estar haciendo las cosas bien. Sí hay que estar alerta de los lobos, como un pastor, hay que estar alerta de lo que está sucediendo fuera, hay que estar alerta de lo que está sucediendo en otras iglesias, hay que estar alerta, pero sobre todo estar alerta de tu comunión con Dios, de tu iglesia, de tu familia, cómo estamos andando nosotros. Eso es lo que nos insta Juan. Avanzamos, verso 9 dice, cualquiera que se extravía, mira, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Cristo y Dios están bien ligados. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en la verdad de Cristo, el que persevera en Cristo, en el Cristo que la Biblia nos muestra, ese dice está con el Padre. De tal manera que negar a Jesús es negar al Padre. Y creer y aferrar y perseverar en Jesús es perseverar en el Padre. Ambos están bien ligados. Y aquí dice una palabra extravía, ¿no? Extravía es distorsiona la verdad de Cristo. El que eso hace definitivamente evidencia de que está fuera de Cristo, ¿no? Y eso es lo que había sucedido en la primera carta. Yo no sé lo que había sucedido con muchos que tenían querían meter esos pensamientos gnósticos dentro de la iglesia, ¿no? Desdiversando la verdad de Cristo. Pero ¿cómo lidiar con estos falsos maestros? En el verso 10 nos va a enseñar Juan, mira lo que dice el verso 10, estamos avanzando, dice 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Una enseñanza falsa, mis hermanos, es algo de vida o muerte, ¿verdad? Es algo muy delicado y muy importante siempre identificarlo y si lo identificamos, manifestarnos. A veces decimos, pero no tiene que ver mucho conmigo, ¿no? Pero si es una enseñanza, si alguien que viene a ti, viene a tu familia o viene a nuestra iglesia con una enseñanza distorsionada, con una enseñanza falsa, con una falsa doctrina, una doctrina adulterada, ¿qué dice acá? No lo recibas. Juan nos ha animado a manifestar mucho el amor de Dios, nos ha animado a ser hospedadores. Pero aquí Juan está exhortando a que si tú identificas una enseñanza, y yo diría, sobre todo, que distorsione la verdad de Cristo, que tenga que ver con doctrina fundamental, como se dice, hagamos apología, ¿no? Justo con el hermano Luis estamos estudiando un curso en el Instituto Bíblico que se llama apologética, ¿no? O sea, hagamos defensa de nuestra fe, no calles. Si es otro detalle por ahí, ¿no? Que como que quiere andar con su faldón, todo eso, no entres en esas discusiones, pero si tiene que ver con la doctrina de Cristo, aquí dice Juan, no lo recibas. No lo recibas en tu corazón y tampoco le des cabida, ¿no? Hay de yo tengo una experiencia de una iglesia hace años atrás, donde de pronto siempre invitaban a un predicador, ¿no? Lo invitaban y de pronto el predicador venía, daba una especie de conferencia y de pronto, estando arriba en el púlpito, comenzó a hacer algo que la iglesia no... comenzó a profetizar y a hablar en lenguas y a hacer todo un show, ¿no? Que la iglesia no compartía eso, ¿no? ¿Y qué hizo el pastor principal? Le pasaron la voz, ¿no? Porque él estaba en su oficina, salió en plena conferencia, le apagaron el micro al predicador, cogió el micro y dijo, hermanos, 1000 disculpas, pero nosotros no practicamos esto, no enseñamos esto,
deslindamos todo este tipo de enseñanza, 1000 disculpas, y lo bajaron al predicador. Y tú dices, wow, ¿no? O sea, cuando tiene que ver, yo digo, o sea, ese es un caso que se dio, ¿no? Pero mucho mejor es prevenir, ¿no? Por eso es que cuando de pronto se invita a alguien, por ejemplo, a compartir una enseñanza, hay que conocer un poco de ese alguien, ¿no? No podemos invitar porque de pronto, wow, me cae bien y de pronto termina dándote una enseñanza, ¿no? Pero si llegara a suceder, manifiéstate, ¿no? Habla, ¿no? O sea, tienes que manifestarlo. Porque de lo contrario, dice Juan aquí en el verso 11, porque el que dice bienvenido, es decir, el que le da como que el pase libre, ¿no? La venia o no dice nada, participa de sus malas obras. Es decir, como que nos volvemos cómplices de eso, ¿no? Al nosotros no hacer nuestra diferencia y decir, no, a nosotros se nos ha enseñado esto, o nosotros en la Biblia dice esto, ¿no? Entonces, preferible decirlo, ¿no? Entonces, marcar distancia, ¿no? Y la diferencia de quienes distorsionan las verdades fundamentales, ¿no? Puede haber otras diferencias, como te vuelvo a decir, pero cuando se trata de verdades fundamentales, seamos directos. Sí, hermano Luis. Una consulta. Bueno, yo no había leído esta parte de segunda de Juan, pero yo siempre he tenido cierta admiración y cierto respeto por el tiempo que le destinan los testigos de Jehová, por ejemplo. El hecho de ir a las puertas, sabiendo de que a veces le lanzan el perro, les tiran agua. De alguna manera siempre he considerado esa parte, ¿no? Uh-huh. Y yo he sido bien, le puedo decir, me ha gustado escucharlos. E incluso compartí ahí con ellos. A la puerta ellos traen sus atalayas y todo eso, ¿no? Nunca me he dado cuenta de que niegan a Jesús, por ejemplo. No, como ustedes a veces no se lanzan así con todo, ¿no? Sí. O de repente son personas que también han sido engañadas y que ellos van con buen corazón, como también puede pasar, ¿no? El tema es que yo siempre los he escuchado, por los que mencioné anteriormente, pero ahora que leo la Biblia entiendo de que no estaba bien, ¿no? Pero quería compartir esa parte para servir, ¿no? Para nuestros hermanos de la iglesia. Sí, hermano. Mire, he pasado por su caso también y ahorita de Julio César, y a veces, o sea, el decir no lo recibas tampoco es de que vamos a hacer de pronto la puerta en la cara, ¿no? Definitivamente no, ¿no? No podemos perder falta de respeto, ¿no? Sea de cualquier religión, ¿no? Lo que sí, normalmente yo hacía es lo siguiente, ¿no? Le escucho unos segundos, pero con la intención de hablar, ¿no? O sea, como usted dice, ¿no? Pueden haber sido adoctrinados mal, o sea, pueden estar también engañados, y bueno, los escucho brevemente y también los comparto, ¿no? Pero yo creo en Jesucristo y les hago la pregunta de rigor, ¿no? Justamente toco el tema que sé en el que vamos a discrepar, ¿no? O sea, que sé que el que de pronto está errado, ¿no? Porque como dice, cuando vienen y te hablan de otro tema, no necesariamente de Cristo, ¿no? Eso ya viene después, ¿no? Es el típico vendedor que de pronto viene y te muestra el catálogo y cuando llegue el producto es chiquitito, ¿no? Algo así. Por algo se llama el engañador, ¿no? Entonces, yo voy directo al tema, ¿no? Entonces le toco, pero esa oportunidad, ¿no? Y si veo de que se cierra y no quiere y de pronto, ¿para qué insistir, no? Entonces nosotros discrepamos en esto. Yo tengo mi fe en Jesucristo, yo sé que es el Hijo de Dios, que en Él está mi redención, hasta aquí nomás, ¿no? Entonces, amablemente le digo, te tengo que cerrar, ya le cierro la puerta, algo así, ¿no? Pero sí, ¿no? Es bueno también escuchar brevemente y de pronto tocar el tema, ¿no? Entonces, y si no se resiste, bueno, no, pues no, ahí no va, porque estás yendo en contra de mi fe, ¿no? En cuanto al Señor. Julio César, dime. Pastor, tengo dos ejemplos. Por ejemplo, acá en Lima, cuando vivía por las Heras, también había por la zona, predicaban bastante de testigos de Jehová. Y siempre nos tocaban la puerta. Y bueno, en mi caso yo les abría la puerta y les escuchaba, ¿no? Pero como yo todavía en ese tiempo estaba alejado del Señor,
O sea, sabía que en la situación en la que yo estaba, sabía en quién yo creía, pero estaba alejado del Señor. Entonces les escuchaba, ¿no? Y el detalle es que cuando yo les hablaba de Jesús, ellos no decían nada, pues o sea, ellos se quedaban callados, y cuando les daba mi testimonio acerca de Jesucristo, como que se quedaban ahí pasmados y decían, y se quedaban como un momento, no, se quedaban lelos, pues. Se quedaban lelos y me decían gracias, ¿no? Yo les decía gracias, y como me hablaban con la palabra también, ¿no? Me daban los versículos y leían la palabra, ahí en los versículos, ¿no? Pero cuando yo le daba mi testimonio acerca de Jesucristo, y ya, pues ahí era otra cosa, ¿no? Así es. Y en otro ejemplo, pues en mi barrio también, en Pucallpa, en mi tierra, tengo un vecino que es testigo de Jehová, pero sus acciones, pues, no son como, no muestran lo que es un verdadero seguidor del Señor. Un día él está predicando, ¿no? Y otro día está tomando, o sea, haciendo diversas cosas, pues, ¿no? Pero el detalle es que cuando yo estaba recién, ¿no? Comenzando en la vida cristiana, prácticamente a los 19 años, ahí en mi tierra, entonces, él era uno de las personas que al que ¿no? A los que seguían, ¿no? A la iglesia cristiana, ¿no? Los que seguían a Cristo, o sea, prácticamente los trataba de imponer su idea, pues. Y como cuando uno recién empieza en eso, como que te choca, ¿no? Como que te mueve, como recién estás empezando ¿no? a tu comunión con el Señor, como que te cruza, pues. Te cruza los cables, mejor dicho, pues. Y entonces, ¿no? Pero como dice, ¿no? Conforme uno va leyendo la palabra, va conociendo, y, o sea, esto no, la verdad, pues como dice, la verdad os hará libre. Conocer la verdad y la verdad os hará libre. Es el testimonio del Señor Cristo, y tienes el testimonio del Padre también, ¿no? Que dijo, pues, este es mi hijo amado, que yo tengo complacencia. Así es. Así es, Julio César. Gracias. Amén. Gracias por tu acotación. Y así es, bueno, entonces dice acá de que no debemos darle la bienvenida, ¿no? Es decir, no darle el like, bueno, el like típico, ¿no? Dice, bueno, de compromiso le voy a escuchar, de compromiso le puedo dejar el que comparta, o sea, preferible no arriesgues, ¿no? O sea, no le des ese like, ¿no? Muy por lo contrario, debemos estar alertas frente a la falsa enseñanza para hacer defensa de nuestra fe, ¿no? Para hacer defensa. Puede estar no predicándote a ti, pero a un miembro de tu familia, haces defensa ahí de la fe, ¿no? O a un miembro de nuestra iglesia, haces ahí defensa, estar preparados, ¿no? Por eso les digo, es muy importante ese curso que está llevando el hermano Luis, se llama apologética, ¿no? Defensa, ¿sí? Entonces, pero por otro lado también, ¿cómo contrarrestar esto? Enseñando la verdad, pues. Si hay muchos engañadores en este mundo enseñando doctrinas falsas, con mayor razón, esto es otra llamada de atención para los que somos creyentes a enseñar la verdad, ¿no? A difundir el mensaje, el verdadero mensaje del Evangelio, ¿no? Estar dispuestos a eso, ¿no? Porque esa es la otra forma de combatir con esta falsa enseñanza, enseñando la verdad. Porque si no, ¿cómo los que están, por así decirlo, en el intermedio, ¿no? Cegados en sus pecados, van a saber cuál es la verdad, ¿no? O sea, si todo momento están escuchando doctrinas cerradas, ¿no? Justamente viene nuestra responsabilidad de mostrar a Cristo, ¿no? Pero debemos marcar distancia definitivamente, ¿no? No podemos estar a doble cachete, ¿no? O sea, casos prácticos, por ejemplo, cuando yo comenzaba en las cosas del Señor, veía este canal Enlace TV, no sé si han visto algún momento, dice que canal cristiano, ¿no? Porque sí, y veías de alguna otra manera predicadores cristianos, pero también veías a predicadores que no necesariamente son cristianos. Al final, este es un canal donde negocio es negocio, ¿no? El que quiere tener su programa paga y va a tener, entonces, pero se presentan como canal cristiano. Entonces, pero en cuanto a su responsabilidad con Dios, están permitiendo que se difunda a través de ese canal dos tipos de mensaje, el bíblico y el falso. Y al final eso es un ejemplo, por ejemplo, de no estar claro en esto, ¿no? Porque si te identificas como cristiano, tiene que ser netamente cristiano. De lo contrario, no puedes permitir
diferentes enseñanzas en un mismo canal, por ejemplo, ¿no? Hay otras enseñanzas cerradas, por ejemplo, quizás te ha tocado, no sé si en algún momento te ha llegado una cadenita de oración con una promesa al final de que si tú envías 20 veces, de pronto Dios te va a bendecir, ¿no? Y va a llegar, y si lo envías 30 veces va a ser en media hora, ¿no? Y si lo envías 100 veces, ya por el instante se va a cumplir el milagro, ¿no? Y si te das cuenta, estás distorsionando la palabra de Dios porque mucha gente puede hacer esto y a veces el creyente cae en eso, ¿no? Caemos en nuestra ignorancia, podemos caer en eso y estar difundiendo una falsa enseñanza, un falso Dios, ¿no? Entonces, hay casos prácticos como esos, ¿no? Esas pseudo cadenas de oración, ¿no? Evita eso, ¿no? Evita y más por lo contrario, al que te envía, date el tiempo de responderle algo bíblico, ¿no? Y le devuelves algo bíblico. No sé si han visto yo en algunas ocasiones en el grupo cuando he identificado algo similar, pum, lo he señalado y he puesto ahí mi sustento bíblico, ¿no? Diciendo, hey, tengamos cuidado de esto, el versículo dice esto, pero el Señor dice esto, ¿no? O sea, la Biblia dice, el mensaje es esto, ¿no? Entonces, hagamos siempre esa defensa, ¿no? O sea, no seamos permisivos con ese tipo de mensajes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siendo partícipes de lo contrario, ¿no? Les dije que hace poco alguien me dio like a uno de los videos que hemos colgado en Facebook y de pronto me estaba enviando una solicitud de amistad y indagué un poco su vida y de pronto era un mexicano que cree en Dios Madre, ¿no? Y es un líder de una iglesia mexicana que cree en Dios Madre. Entonces, definitivamente le puse, ¿cómo lo llaman eso? Lo puse como no deseado, ¿no? O sea, me pasó con otro caso también de una persona que en mis publicaciones de pronto, a manera de comentario, colgaba su video. Pero el detalle es que esta persona se hace conocer como la pastora, pues. Y definitivamente y la conozco, tuve que escribirle por interno y decirle, por favor, no hagas eso porque hemos tenido amistad, pero en cuanto a nuestra fe, en cuanto a la palabra de Dios, discrepamos porque bíblicamente no existen pastoras, le dije. Fui directo. Y lo tomó, no sé, me dijo, oh, Anderson, disculpa, y que ahí quedó, ¿no? Pero tuve que ser directo. ¿Qué hay si yo permito? De pronto dicen, oye, el pastor Anderson predica una cosa, pero de pronto en su Facebook aparece una pastora. Sus amigas, las pastoras, podrían decir. Y definitivamente tenemos que ser consecuentes con lo que creemos, ¿no? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Entonces son ejemplos. No seamos permisivos con personas que alteran, sobre todo, la verdad de Cristo, ¿no? Como los testigos, los mormones, ¿no? Que alteran directamente la verdad de Cristo. La despedida de Juan, mis hermanos, para terminar la carta, la despedida de Juan, verso 12 y 13. Les dije que hoy ya terminamos, mira, se ha alargado un poco. Dice, tengo muchas cosas que escribirlos, pero no te he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Juan tenía muchas cosas más que decirle a este grupo de creyentes, o a esta señora y sus hijos, tenía muchas cosas más que decirle, pero vio conveniente ir a verlos cara a cara y conversar con ellos, pero no era algo para pensar de que, uy, tenía cosas que reprenderle, no, sino dice para que vuestro gozo sea cumplido. Tenía otras cosas, quizás más detalles, más específicas que decirle, pero también me habla lo interesante que, mira cómo nos habla la palabra de Dios, porque uno puede decir, ¿y por qué Dios permitió que se escriba esto, no? Si toda la palabra es inspirada por Dios y todo es útil. Pero aquí también podemos encontrar un mensaje. Vemos en el anciano Juan, ya a sus años, el apóstol, el discípulo de Jesús, tenía ese interés por las personas. ¿Te das cuenta? Él no era un escritor de cartas. Él sabía que mucho mejor es pasar tiempo con las personas, tocar temas, detalles con las personas. Créanme que los extrañamos. ¿Cuánto quisiéramos tener un culto presencial? Porque mucho mejor es pasar tiempo juntos, conversar juntos. Y aún en eso me revela el corazón de Juan, su interés de ver. Y cuando en la tercera carta se despide de su amigo Gallo, vamos a verlo igual, diciendo, quiero irte a ver. Lo mismo veo en Pablo cuando escribe sus cartas. Quiero irlos a ver. Estoy orando por irlos a ver. O siempre dando esos detalles. Eso habla de que estos hombres no eran de pronto unos ángeles, eran humanos como tú y como yo, que tenían sentimientos, que tenían emociones y que se interesaban por las personas, no por ser grandes escritores,
sino su interés está en las personas. Por eso dice, espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Y de alguna manera también refleja el corazón de Dios. La Biblia dice que va a llegar el tiempo donde nos mostremos ante Dios cara a cara y podamos tener una comunión plena con Él. Qué interesante es ver, ¿no? Y eso debe ser también nosotros ese sentir, ¿no? De congregarnos. Al menos, mira, yo veo aquí cuando ponen sus cámaras, qué bueno porque nos podemos ver cara a cara, de alguna manera, ¿no? Y eso, créeme o no, se siente una satisfacción, cuando nos vemos, cuando nos conectamos. Cuidado. Es importante pasar tiempo juntos, hermanos. Sí. Sí, Julio César, ¿decías algo? No, sin peinarse, decía pasar. Ah, sin peinarse, no importa, dice, pero nos vemos, ¿no? Verso 13 dice, los hijos de tu hermana, mira, la elegida te saludan. Entonces aquí vemos nuevamente cómo empezó saludando a una señora y sus hijos, ¿sí o no? Ahora termina, mira, interesante, dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Ya sea una señora literalmente con sus hijos, esta señora tenía una hermana que también tenía hijos. ¿Y quién es el que los unía? ¿Se acuerdan? La verdad, ¿no? Porque al inicio dijo que la verdad que los une, ¿no? O sea, al inicio dijo que es la verdad el que los une. Y entonces vemos aquí, si eran dos señoras literalmente, ambas tenían hijos y ambos familias estaban en la verdad. Si se está haciendo referencia a alguna iglesia local, también está diciendo que hay otra iglesia local que también la verdad los une. ¿Y con qué quiere decirnos con esto el Señor? Así como nos ha hablado de los falsos, de los engañadores, también nos está diciendo, tenemos hermanos en Cristo. Así como nosotros nos consideramos una iglesia real, verdadera, el Señor, porque está fundamentada en el Señor, también tenemos que ser conscientes, tenemos iglesias que también son reales y verdaderas. No estamos solos en este mundo. Hay iglesias que creen en el mismo Cristo, al igual que nosotros, y que te mandan saludos, por así decirlo, que están orando por ti, y nosotros estamos orando por otros. Un ejemplo de eso es nuestro hermano Roy, es de otra congregación, pero se reúne con nosotros. Entonces, Juan le ha puesto el énfasis, tengan cuidado, pero al mismo tiempo, recuerda, también tienes hermanos en Cristo, y que te mandan saludos, ¿no? Dice, qué interesante es ver eso, ¿no? La verdad y el amor del Hijo es el que nos une, recuerda. La verdad y el amor en Cristo es el que nos une, incluso con otras familias, ¿no? Y todos somos hijos de un mismo Padre. Amén. Quisiera terminar esta clase leyendo 1 Juan 1:3, lo voy a leer, dice, oh, que hemos visto y oído, eso anunciamos. ¿A quién habían visto y oído? A Jesucristo. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí Juan les dijo en la primera carta que la comunión, verdadera comunión entre los hermanos está en Cristo. Y que sin Cristo no hay verdadera comunión, ni con los hermanos ni con el Padre. ¿Quién es el que nos une con los hermanos? Cristo. ¿Y con el Padre? Cristo. Y eso es lo que nos ha dicho a través de estas cartas. Cristo, ese Cristo de verdad, ese Cristo de amor, es el que nos une. Amén. Entonces, mis hermanos, hemos terminado la segunda carta de Juan. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, gracias te doy, Señor, esta noche, por cómo es que tú, nuevamente, Señor, refrescas estas verdades en nuestra mente, Señor. La verdad, estar en lo correcto, saber quién eres tú, qué has hecho por nosotros, cómo has pagado por nuestros pecados, cómo has traído salvación a nuestra vida, cómo nos has reconciliado con el Padre, cuánto nos has amado, cuánto nos amas, de qué manera te has manifestado en nuestra vida, cuánto has entregado tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por todo esto y también por advertirnos de los falsos cristianos que tergiversan tu palabra, que tergiversan tu verdad, Señor. Gracias porque de esta manera nos animas a continuar, Señor, en estos estudios, Señor, de tu palabra, para no solamente tener conocimiento, sino para llevarlo al amor práctico al prójimo, Señor. Gracias yo te doy por este tiempo, por cada uno de mis hermanos que ha escuchado tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.